Revelado, impactante descubrimiento durante autopsia de embarazada deja a médico conmovido al oír. El doctor Miguel se encontraba sumido en su laboratorio, la luz temblorosa de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas y el sonido de las olas rompiendo en la costa resonaba débilmente en el fondo. La noticia de la muerte de Valeria, aquella joven embarazada, había dejado a todos en el pequeño pueblo en shock. A medida que se preparaba para realizar la autopsia, el médico sentía un nudo en el estómago, un peso que no era solo el de su deber profesional, sino que estaba cargado de un profundo dolor humano. Valeria no era solo una paciente, era una hija, una amiga, una mujer soñadora cuya vida había sido arrebatada cruelmente. Mientras el bisturí cortaba la piel, la mente del doctor Miguel divagaba, cuestionando su capacidad para brindar respuestas. ¿Qué podría revelarle el cuerpo de Valeria que pudiera aliviar la agonía de su madre, doña Rosa? Con cada incisión, pasaban por su mente las sonrisas de Valeria, el brillo de sus ojos, la dulzura de su risa. Aquellos recuerdos parecían un eco distante, un recordatorio de una vida que había tenido tanto potencial. Pero la realidad era innegable, y su deber exigía desentrañar la verdad detrás de la muerte, aunque esa verdad pudiera ser devastadora. Cuando finalmente encontró la carta, su pulso se detuvo. Había caído de un bolsillo, arrugada y olvidada. Al abrirla, las palabras de Valeria lo golpearon con una fuerza abrumadora. Con una prosa desgarradora, describía su lucha diaria con las injusticias que enfrentaba, la presión de ser una mujer en una sociedad que exigía perfección y ocultaba sus demonios. Su dolor resonaba, cada palabra era un grito mudo y en cada línea Miguel sentía una mezcla de rabia y tristeza. Era claro que Valeria había llevado una carga que nadie vislumbraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras leía, una tormenta de emociones lo arrasaba, obligándolo a replantear su papel. ¿Debía compartir las angustiosas revelaciones de Valeria con doña Rosa, arriesgando su paz y el nombre de su hija? La duda lo picoteaba, revelar la verdad y hacer justicia, o acatar el silencio que tanto dolor había generado. El peso de su decisión era insoportable, sentía que caminaba por una cuerda floja y el viento soplaba en contra. Al mirar el ocaso a través de la ventana, la angustia lo invadió. La idea de abrir viejas heridas lo aterraba, pero en su interior ardía una llama de determinación. Valeria no podía ser olvidada, su voz merecía ser escuchada. Pero, ¿a qué precio? El pueblo era un lugar donde los secretos se guardaban celosamente, y su revelación podría desmoronar esa imagen de perfección construida con mentiras. Con el corazón en un puño y el dilema pulsando en su mente, el doctor Miguel temía que el peso de la verdad pudiera ser más destructivo que la muerte misma de Valeria. Él estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo, y su elección podría definir no solo su propia existencia, sino también el legado de una joven y la lucha de tantas mujeres como ella. Con la carta en mano, el eco de las olas se intensificó, brindándole una sensación de urgencia desesperada. ¿Qué camino elegiría en esta noche oscura que se cernía sobre su alma? El doctor Miguel dejó caer la carta sobre la mesa, el papel arrugado aterrizando en un charco de luz tenue. El tiempo pareció detenerse mientras su mente daba vueltas sobre una única pregunta: ¿realmente estaba listo para asumir las consecuencias de su decisión? En un pueblo donde el chisme prosperaba y los secretos eran la norma, su elección podría convertirlo en un paria o, tal vez, en un héroe. Mientras su mente se debatía, un impulso de autenticidad lo invadió.
¿Cómo podía permitir que el silencio de la sociedad opacara la voz de Valeria? Así la vida de ella dejaba un eco en los corazones de quienes la conocieron, un eco que él podría amplificar. En un contexto tan hostil, una revelación de esta magnitud significaría no solo destapar la injusticia, sino también alinearse con su propia lucha interna por la verdad. Decidido a encontrar un camino, el doctor Miguel sintió una necesidad ineludible de buscar a otros que pudieran haberse visto afectados por el sufrimiento de Valeria. Tal vez había más mujeres en su pueblo que cargaban un peso similar, y quizás estas historias interconectadas podrían forjar algo más grande. Era un momento crítico. Al diseñar su estrategia para compartir la historia de Valeria, sabía que debía actuar con la integridad que siempre había defendido, sin rendirse ante la presión. Salió del laboratorio, la brisa fría de la noche le golpeó el rostro, y con cada paso por las calles solitarias del pueblo, su propósito se fortalecía. Sabía que necesitaba aliados, pero también se sentía vulnerable. Los rostros conocidos podrían convertirse en enemigos si decidía dar un paso tan audaz. Al pasar junto a los hogares, sintió la familiaridad del silencio, pero también la tirantez de los secretos guardados. Su primera parada fue en el hogar de Elena, una amiga de Valeria y, a su vez, una mujer fuerte que había enfrentado sus propios demonios. Miguel sabía que Elena sería una de las pocas capaces de comprender el sacrificio que él estaba dispuesto a hacer. Se acercó a la puerta, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. ¿Cómo podría plantearle el tema sin que se sintiera atacada o asustada? Con un movimiento de mano, se armó de valor y llamó a la puerta. Al abrirla, Elena lo recibió con sorpresa, pero su mirada se tornó grave al notar la tensión en la suya. ¿Miguel? ¿Qué ocurre?, preguntó ella, vislumbrando que no venía a charlar sobre trivialidades. Necesito hablar contigo sobre Valeria, respondió él casi en un susurro, sintiendo cómo la urgencia se apoderaba de sus palabras. La conversación fluyó de manera intensa, abordando la carta, las luchas de Valeria y, poco a poco, el talón de Aquiles de su comunidad. Elena escuchó atenta, sus expresiones cambiando entre la incredulidad y la resolución. La atmósfera se cargó con su mutua determinación, un fuego encendido de ideas compartidas. No podemos seguir en el silencio, Miguel, afirmó ella, con una chispa de valor en sus ojos. Si hay algo que podemos hacer, debemos hacerlo ahora. Como si el universo respondiera a su decisión colectiva, el doctor Miguel sintió cómo su vida podía cambiar al frente de Lana, no solo por Valeria, sino por todas las mujeres que habían vivido sin voz. Sin embargo, esa misma sensación de determinación lo mantenía en el borde del abismo. Las implicaciones de actuar empezaban a revelarse como una montaña de retos, un camino empedrado de dificultades. Mientras sus planes tomaban forma, una inquietante pregunta asomó en su mente: ¿realmente estaba preparado para enfrentarse a las poderosas fuerzas que se opondrían a su búsqueda de justicia? Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a un conflicto mucho más profundo y personal, poniendo a prueba su moralidad y la esencia misma de su compromiso con la lucha por la verdad. En aquel instante, la vida del médico ya no giraría únicamente alrededor de curar cuerpos, sino de restaurar almas, incluyéndose en la lista de quienes también necesitaban sanación. Y en medio de ese nuevo horizonte de desafíos, un eco revolucionario resonó en su mente. ¿Podría el amor propio y el coraje que hallaba en su interior ser la fuerza capaz de cambiarlo todo? El amanecer trajo consigo una extraña calma que contrarrestaba la tormenta dentro de Miguel. Mientras se preparaba para un nuevo día en la clínica, su mente no podía dejar de regresar a la conversación con Elena. Aquella chispa de determinación que habían encendido juntos ahora lo consumía. Tenía que aprovechar esa energía, canalizarla para dar los primeros pasos de su incierto camino hacia la verdad. Decidió que debía explorar los secretos que yacían bajo la superficie, así que regresó al laboratorio con un objetivo claro: revisar los registros de Valeria y buscar cualquier pista sobre otros posibles casos de mujeres que hubieran sufrido en silencio.
Sentía que su rol como médico no se limitaba a diagnosticar, sino que también debía ser el guardián de las historias que necesitaban ser contadas. En la calidez opaca de la sala de autopsias, Miguel se aferró a sus metas mientras pasaba las páginas amarillentas. Descubrió detalles inquietantes, fragmentos de vidas truncadas que se entrelazaban, haciendo eco del sufrimiento de Valeria. Notas mínimas, comentarios en los márgenes. Cada palabra cargaba un peso emocional que lo abrumaba, pero también necesitaba darle sentido. En ese instante, se preguntó si había tenido alguna vez la oportunidad de hacer un cambio significativo, algo que realmente pudiera rescatar a alguien del abismo. La tarea se tornó obsesiva, por horas revisó caso tras caso, comenzando a construir un mapa de sufrimiento oculto en su comunidad. La idea de crear una estructura que pudiera sostener y visibilizar esas historias lo llenaba de un propósito renovado. Hizo una pausa y se miró en el espejo de su propia obsesión. ¿Acaso estaba buscando cruzar límites personales en su deseo por justicia? La línea entre dedicarse al trabajo y perderse en él comenzaba a difuminarse. Salió a tomar aire, sintiendo la brisa fresca contrastar con el calor de su decisión. En su lugar de trabajo, sin embargo, había algo más. Su colega, el doctor Antonio, advirtió su agitación. Miguel sabía que era inevitable que lo cuestionara. «Te veo intenso, amigo». «¿Todo bien?», inquirió Antonio, con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus ojos. «Estoy en medio de algo importante», respondió Miguel, intentando mantener una fachada, pero la sinceridad resonaba en su voz. «Si es sobre Valeria», empezó Antonio, pero Miguel lo interrumpió. «Es más profundo. Se trata de todas las personas que no tienen voz», apretó los labios, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Las palabras parecían saltar sin control, y la barrera entre la verdad interna y la externa estaba en peligro de derrumbarse. «Sabes que esta profesión exige noches difíciles, Miguel. Todos tenemos nuestros secretos médicos», agregó Antonio, intentando hacer ruido en la volátil conversación. La incapacidad de compartirse plenamente lo inquietó, no quería que Antonio lo viera como víctima ni como radical. En su interior, entendía que debía enfrentarse a sus propias dudas mientras desafiaba los límites confortables que lo mantenían en su zona de seguridad. Había llegado el momento de no solo hablar, sino de actuar. Con determinación renovada, reunió sus materiales y se dirigió a la sala de conferencias. La idea de presentar sus hallazgos sobre Valeria y otros casos al resto de sus colegas se agolpaba en su mente, y a medida que avanzaba por el pasillo, sintió la presión aplastante de lo que les revelaría. El deseo de justicia chocaba con los temores sobre cómo su equipo recibiría sus inquietantes descubrimientos. Una voz interna le susurró que su lucha apenas comenzaba, que cualquier presentación de esos hallazgos podía desencadenar reacciones imprevistas. Miguel se encontraba en la encrucijada de su vida profesional, y su corazón latía con fuerza, anticipando las posibles consecuencias. Al mismo tiempo, una reserva de confianza comenzaba a brotar desde lo más profundo de su ser. Entonces, esa última revelación lo desarmó. ¿Podía realmente enfrentar la posibilidad de convertir a colegas en adversarios? Al abrir la puerta de la sala de conferencias, se dio cuenta de que la verdad y el miedo marchaban juntos. Se enfrentaría a sus dudas internas y al juicio de su entorno. Pero ante la posibilidad de salvar a otros, no podía retroceder. Con la mirada fija en el futuro, un grito de determinación se formó en sus labios, listo para ser lanzado al mundo. Era hora de gritar las verdades que había descubierto, y el eco de su propia voz resonaría a través de los muros de su propia inseguridad. Se adentró en la sala, el frío de la incertidumbre envolviéndolo, pero el calor de su convicción quemando más brillante. Sin embargo, lo que le aguardaba al final de esa presentación podía hacer tambalear los cimientos de su realidad. ¿Estaría preparado para enfrentar la reacción de sus colegas? La sala de conferencias estaba en silencio, la tensión palpable en el aire.
Miguel tomó una profunda respiración, sintiendo el latido acelerado de su corazón resonar en sus oídos. Cada mirada de sus colegas lo atravesaba como un rayo. Sabía que aquellos ojos estaban sedientos de información, pero también eran potenciales jurados en un juicio que, él lo sabía, apenas comenzaba. Gracias por estar aquí, comenzó con voz firme, aunque con un ligero temblor. Hoy quiero hablarles de algo que descubrí al investigar el caso de Valeria. El ambiente se tornó aún más pesado. Sus colegas intercambiaron miradas. Miguel notó la curiosidad, pero también se vislumbraba la incomodidad. El doctor Antonio ocupaba un lugar al fondo, con una expresión que transmitía preocupación. Miguel sabía que su amigo no estaba solo en su inquietud, pero ahora no había vuelta atrás. A medida que detallaba los hallazgos, cada palabra se convertía en un nuevo ladrillo en la pared que estaba construyendo, una estructura que trataba de visibilizar el dolor oculto detrás de los casos que había revisado. Habló de las notas en los márgenes, de las historias no contadas de mujeres que habían sido silenciadas por el sistema, que habían sufrido en soledad. Pero a cada revelación que hacía, más murmullo empezaba a surgir entre sus colegas. Algunos parecían escépticos, otros, inquietos. Miguel sintió cómo la ansiedad se apoderaba de él. ¿Era realmente un pionero o un loco? ¿Estaba arriesgando su carrera al tocar un tema que todos parecían querer dejar enterrado? Un médico mayor, la doctora López, alzó la mano y lo interrumpió. Miguel, entiendo tu pasión, pero como profesionales debemos ser cuidadosos. ¿Cómo sabes que lo que afirmas no es una interpretación errónea de los datos? Las palabras de la doctora López eran como dagas, atravesando su determinación. Miguel sabía que había un riesgo, un potencial desmoronamiento de su imagen, de su posición dentro del equipo. Pero la verdad que había descubierto merecía ser defendida, por más incómoda que fuera. Lo que estoy diciendo es que hay un patrón. Valeria no está sola. Hay más casos que indican una historia sistemática de abandono, contestó Miguel, esforzándose por mantener el control de su voz. Pero en el interior, una batalla se libraba. La duda comenzaba a infiltrarse, arrastrándolo hacia un abismo de inseguridad. Murmullos crecieron de nuevo, y las miradas se hicieron más críticas. Algo dentro de él enloqueció, provocando un arrebato. Si no hablamos de esto, si no actuamos, estaremos perpetuando el sufrimiento de más mujeres. ¿Es eso lo que queremos? La sala se sumió en el silencio. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que quizás había cruzado una línea. Había desatado no solo la curiosidad, sino también el miedo. La visión de un mundo donde la injusticia podía ser ignorada lo empujaba a confrontar la norma establecida. El doctor Antonio, apreciando la tensión, se levantó para hablar. Miguel, estoy de acuerdo en que debemos investigar más a fondo, pero necesitamos un enfoque que no comprometa el bienestar del equipo ni nuestra credibilidad profesional. Aquel comentario lo sacudió. ¿Era correcto lo que hacía? El deseo de ayudar chocaba con el temor a las repercusiones. Al mirar a sus colegas, notó que algunos comenzaban a alternar entre el interés genuino y la defensiva. La balanza entre la verdad y la aceptación social pendía en un delicado equilibrio. Miguel sintió que el aire se volvía denso, casi insoportable. La necesidad de seguir con su misión chocaba con el deseo de pertenecer. La percepción de cada uno de sus colegas comenzaba a moldear su realidad profesional, y se dio cuenta de que no solo luchaba contra el sistema, sino también contra sus propios miedos internos. Mientras cerraba su presentación, un nuevo propósito se gestaba dentro de él. En la lucha por la verdad, no había un camino fácil. Sin embargo, poco a poco, las dudas se transformaban en un anhelo ardiente de ser un agente de cambio. Gracias. Espero que podamos dialogar sobre esto, concluyó, su voz aún resonando con un tono de desafío silencioso.
Pero lo que no sabía era que su revelación podría desencadenar no solo la verdad detrás de Valeria, sino también una serie de eventos que desatarían su propia crisis de identidad profesional. A medida que la sala se llenaba de murmullos de incertidumbre, Miguel se enfrentaba a una nueva pregunta: ¿qué pasaría si su búsqueda de justicia lo distanciara de aquellos con quienes había trabajado codo a codo? La idea de convertirse en un paria en su propia tierra lo llenó de ansiedad, pero una chispa de resolución brillaba en su interior, no podía retroceder. Algo más grande que él estaba en juego, y ahora no había camino de regreso. ¿Sería capaz de equilibrar su impulso de verdad con las consecuencias de sus actos? La próxima decisión podría cambiarlo todo. Miguel salió de la sala de conferencias con una mezcla de adrenalina y temor que pululaba en su pecho. Las palabras de su jefe aún resonaban en su mente, como un eco que advirtió del peligro que corría su carrera. Mientras caminaba por el pasillo, cada paso resonaba con el peso de la incertidumbre y el desafío que había decidido enfrentar. La búsqueda de la verdad, la que había sido su inquebrantable norte, ahora se presentaba como un laberinto del que no sabía si podría salir ileso. Recordó las críticas, el escepticismo de sus colegas, y se sintió más aislado que nunca. Era un impulso de revelación el que lo había llevado hasta ese punto, pero la realidad comenzaba a teñirse de un gris opresor. ¿Acaso valía la pena arriesgar su carrera, su posición, quizás incluso su amistad con el doctor Antonio para visibilizar lo que otros habían callado? Al llegar a su despacho, se sentó. En el silencio de su oficina, las dudas comenzaron a asediarlo. Hurgó en sus pensamientos, cuestionando cada argumento que había expuesto. ¿Y si la doctora López tiene razón? ¿Y si he interpretado erróneamente los datos? La angustia le nublaba la mente, pero en un rincón, ese mismo lugar donde albergaba la pasión por la justicia, comenzó a reconfigurarse. No era solo un médico, era un investigador, un defensor de aquellas voces que habían quedado silenciadas. Decidió que el primer paso debía ser indagar más. No se podía quedar con la mera intuición de que algo estaba mal, necesitaba evidencia sólida. La búsqueda de la verdad reforzaría su postura ante los demás y quizás al mismo tiempo, le otorgaría una base desde la que ganar aliados en vez de enemigos. Así que, se puso a trabajar. Miguel revisó cada uno de los casos involucrados, los informes de autopsias y las notas de los médicos que habían tratado a aquellas mujeres. Lejos de desalentarse, algo en su interior vibraba en sintonía con sus hallazgos. Fue olvidando, aun si fuera momentáneamente, la presión del juicio ajeno. Las historias, los patrones comenzaban a tomar forma. No era una casualidad. Todo lo que había encontrado confirmaba su instinto inicial. Un par de días después, decidió presentar sus nuevos descubrimientos en una reunión privada con el doctor Antonio. Buscaba su apoyo, temiendo que su valentía lo condujera a un cul-de-sac profesional. A medida que detallaba sus hallazgos, la mirada del doctor Antonio se transformó de escepticismo a interés genuino. No estás solo en esto, Miguel, dijo finalmente, su tono más cálido. Si estás convencido de que hay algo que vale la pena investigar, cuentas con mi respaldo. Pero hazlo con cautela. Las palabras del doctor Antonio calmaron temporalmente la tormenta contenida en su interior. Aquí había un principio de camino, una puerta abierta hacia un cambio, una reafirmación de su vocación. Con el apoyo de su colega, Miguel sentía el impulso de ampliar su investigación. Sin embargo, también era consciente de que ese camino no estaría exento de malas decisiones y de posibles traiciones. Así, se lanzó a una indagación más profunda. Debía reunir evidencia de otros casos para sostener su narrativa. Durante las noches, su oficina se transformó en un hogar de investigación. La tensión en su vida personal se intensificaba, pues la relación con su pareja se sentía distante. Las conversaciones se tornaban breves y poco satisfactorias, marcadas por la frustración de compartir a un esposo ausente que cada vez más se sumía en el trabajo.
Un día, tras horas de búsqueda infructuosa, recibió un mensaje anónimo que lo hizo detenerse. Contenía información sobre un caso que clamaba por ser revisado, un suicidio que habría implicado negligencia de parte del sistema médico. La clave estaba en un expediente marcado como confidencial. La curiosidad y la adrenalina se entrelazaron en su interior. Sin embargo, un profundo diálogo interno empezaba a manifestarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por desenterrar esa verdad? La línea entre el deber profesional y el compromiso personal comenzaba a desdibujarse, y Miguel se encontró ante un precipicio emocional. La búsqueda de justicia parecía cada vez más solitaria, y la tentación de retroceder crecía a la par con su resoluta determinación. ¿Se convertiría en su propio enemigo en esta cruzada por la verdad? Esa pregunta quedó flotando en el aire, marcando el inicio de una tormenta que no anticipaba en sus decisiones. Estaba claro que, de alguna manera, todo estaba comenzando a cambiar. Pero, en medio de esa confusión, una visión arriesgada y esperanzadora comenzaba a surgir, su capacidad para convertirse en la voz de aquellos que no podían hablar. Con el pulso acelerado, Miguel se preparó para lo que vendría. ¿Sería capaz de sostenerse firme ante las repercusiones de su búsqueda, o sucumbiría al miedo? La luz azulada de la pantalla iluminaba el rostro exhausto de Miguel mientras leía una y otra vez el mensaje anónimo. La inquietud que había sentido hasta entonces se transformó en una determinación inesperada. Esa chispa de desafío lo llevó a tomar un nuevo rumbo en su búsqueda. Si hay una negligencia, debo encontrar pruebas concluyentes, reflexionó, su mente ahora primando el impulso de solución sobre el temor. Al día siguiente, se presentó en la oficina del doctor Antonio. Aspiró profundamente antes de entrar, el ambiente pesaba con la expectación del tema que traía entre manos. Con cada palabra que pronunciaba, Miguel se sentía más cerca de desarrollar su argumento. He encontrado una pista de un posible caso de negligencia, explicó con seriedad. La mirada del doctor Antonio se agravó al escuchar la mención de suicidio y negligencia en el mismo aliento. ¿Estás seguro de lo que dices? Esto tiene implicaciones graves, le advirtió el doctor Antonio, su voz tensa. Miguel sintió un torbellino de emociones. Era evidente que el soporte del doctor Antonio se había convertido en un aliado estratégico, pero también en un recordatorio palpable del riesgo que conllevaba seguir adelante. Su voz interior retumbaba, este no es solo tu camino, podría arrastrar a otros. Con su apoyo, Miguel se dedicó a rastrear el caso mencionado en el mensaje. Comenzó a buscar información adicional, revisando archivos más allá de los habituales. Transcurrieron días y cada vez que se sumergía en los documentos, la sensación de estar desenterrando una verdad más grande crecía en su interior. Se sentía como un detective en una novela, aunque la realidad era más turbia que cualquier ficción. Durante una de esas noches interminables, mientras obras y papeles se desbordaban en su mesa, algo en su interior se lo iluminó. Recibió acceso a un expediente más antiguo que parecía estar conectado con el caso de suicidio. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo, fotografías gráficas de la escena y un informe de autopsia poco detallado. Era una tragedia que había sido silenciada por mucho tiempo. Esto no puede quedar así, murmuró. Comprendía que sus hallazgos podrían desbordar su capacidad de lidiar con las consecuencias. En el horizonte, aparecían las sombras de posibles repercusiones, y aún así, la claridad de su objetivo abría un camino más claro. Sabía que debía investigar más a fondo, descubrir la verdad, no solo honestidad profesional, sino también una forma de redención personal. El dilema que enfrentaba ahora no era únicamente profesional. Su relación con su pareja se evaporaba cada vez que cerraba los ojos. La distancia emocional se hacía insostenible, él no era el hombre que ella había conocido, se había convertido en un fantasma atrapado entre el trabajo y la obsesión. Las charlas se volvían resbaladizas, llenas de incómodas pausas.
Sintió que cada desconexión desgarraba su alma. ¿Cómo se lo explicaré?, pensó mientras su mente giraba en torno a sus decisiones. El día siguiente trajo consigo un encuentro que sería crucial. Miguel tenía la cita con el doctor Antonio para presentar su investigación consolidada. Antes de entrar a la reunión, se habló a sí mismo en un susurro: hazlo, Miguel. Sé fuerte. Se sintió vulnerable, pero necesitaba ese momento, era el momento para arriesgar todo. En el despacho de su mentor, el ambiente cargado de tensión involucraba más que datos y números. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comenzó a presentar su evidencia, cada palabra sonando como un cada vez más fuerte latido. A medida que exponía el caso, la voz de su conciencia se elevaba, cuestionando cada dato, cada hallazgo. Esto no es solo un análisis, doctor Antonio. Es una llamada de atención sobre el sistema en el que trabajamos, sobre lo que hemos permitido, enfatizó. Sin embargo, mientras hablaba, Miguel se sentía como si se estuviera erigiendo sobre un campo minado. Una nueva perspectiva nacía en él, entrelazada con la angustia y la esperanza. La intersección de esos caminos constituía un peligro inminente, revelaciones desmoronadas sobre su propia vulnerabilidad, sobre lo que significaba ser un defensor verdadero. Me alegra escuchar esto, pero sabes que enfrentar a la institución puede costarte mucho, replicó el doctor Antonio, sus ojos reflejando preocupación. Miguel tragó saliva. El peso de esa afirmación se sentía casi físico, un recordatorio brutal de la frontera que estaba cruzando. Sin embargo, a medida que se concentraba en su objetivo, esa necesidad de hacer lo correcto eclipsó sus temores. La voz de su decisión resonó clara: si no lo hago, ¿quién lo hará? Mientras se sumergía en esos pensamientos, un golpe repentino en la puerta interrumpió la conversación. Un colega, pálido y visiblemente alarmado, entró apresuradamente: Miguel, tenemos un problema grande. Me acaban de informar que el caso de suicidio ha sido cerrado de inmediato. La sensación de clamor interno se desató. Miguel debía enfrentarse a un nuevo nivel del conflicto. Ahora, el reloj corría en su contra, y las sombras de la casta médica se cernían sobre él. ¿Lograría hacer que su voz fuera escuchada en medio del estruendo? La respuesta se encontraba más cerca de lo que pensaba. En el fondo, el fuego por la justicia seguía ardiente, dispuesto a llevarlo a la verdad que tanto buscaba. Miguel se alejó del despacho del doctor Antonio, el eco de las palabras del colega resonando en su mente. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo. La situación había escalado de manera alarmante. Sabía que el cierre del caso no era simple coincidencia, era un claro intento de silenciar cualquier investigación que pudiera poner en entredicho la reputación de la institución. Deambular por los pasillos del hospital se tornó en un ejercicio angustiante. Cada cara que cruzaba parecía tener un peso, como si cada colega tuviera un secreto que no se atrevía a confesar. Sin embargo, Miguel se negó a dejar que el miedo lo dominara. En cambio, esa sensación se coció lentamente en su interior, alimentando una determinación renovada. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. Decidido a actuar, se sentó en su escritorio y organizó nuevamente sus apuntes. Necesitaba estructurar su próxima jugada. Tenía que ser metódico, no podía dejar cabos sueltos. Abrió el expediente del caso de suicidio, una y otra vez, buscando patrones, detalles que pudieran revelar más de lo que la aparente conclusión permitía. Mientras repasaba la información, un movimiento en su teléfono lo sacó de su trance. Era un nuevo mensaje anónimo. Su corazón se disparó al leerlo: no te detengas, Miguel. Hay más de lo que crees. Busca en los archivos olvidados. Las palabras se adhirieron a su mente como un mantra, instándolo a continuar. Había algo en los archivos olvidados que despertó una chispa en su memoria. Recordó el sótano del hospital, donde se almacenaban documentos antiguos en cajas de cartón,
a menudo ignoradas por su naturaleza obsoleta. La idea de explorar ese lugar oculto le provocó un escalofrío de anticipación. Allí podía encontrar claves cruciales que respaldaran su argumento sobre la negligencia. Con una determinación casi palpable, se dirigió al sótano. La penumbra y la humedad del lugar contrastaban fuertemente con la brillantez clínica del resto del edificio, pero Miguel se sintió en casa. La urgencia de su búsqueda iluminaba su caminar. De pie, frente a las estanterías polvorientas, comenzó a rastrillar las cajas. Su mente estaba concentrada, cada uno de sus sentidos enfocados en la tarea. Mientras perforaba varias carpetas de archivos, encontró documentos relacionados con casos anteriores de negligencia médica, entre ellos un informe sobre un aborto espontáneo que había sido clasificado sin detalle alguno. A medida que revisaba esos documentos incompletos, las conexiones empezaron a surgir. Algunos de esos casos parecían, de alguna manera, entrelazarse con el actual. Las fechas, los síntomas descritos, todo parecía girar en torno a un patrón del que nunca se habló. La revelación llegó de forma abrumadora, como un torrente. Hasta en la oscuridad del sótano, la luz de la verdad comenzaba a brillar. Miguel entendió que estaba tocando la punta de un iceberg, un sistema de encubrimientos que probablemente se extendía más allá de lo que había imaginado. Su pulso se aceleró, el thriller que imaginó se tornaba en un horror profundamente real. Con cada documento leído, su propósito se afinaba. Esa búsqueda no solo era una lucha por la justicia, sino que se había transformado en una profunda confrontación con sí mismo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para buscar la verdad? La idea de traicionar a la institución lo presionaba, pero la posibilidad de salvar a otros lo empujaba hacia adelante. Con el corazón aún palpitante, salió del sótano, decidido a establecer conexiones entre los casos que había descubierto. Sin embargo, antes de iniciar esa tarea, una nueva llamada llegó a su teléfono. Era el doctor Antonio, y el tono en su voz delataba que estaba en el centro de una tormenta que podía provocar ondas de choque en su vida profesional. Necesitamos hablar, Miguel. La situación ha cambiado de forma drástica, dijo el doctor Antonio, mientras Miguel sentía que una nueva sombra se cernía sobre él. Podía ser el momento que definiera su carrera e incluso su vida, era un paso hacia lo desconocido, un riesgo que podría exponer todo. El dilema era inminente, pero la pregunta se cernía sobre él, ¿estaría dispuesto a sacrificar su seguridad por la verdad definitiva? La respuesta comenzaba a gestarse en su interior, lista para arraigarse. El sonido del teléfono resonó en el aire tenso de la habitación mientras Miguel se sentaba, con las piernas temblándole bajo la mesa. La voz del doctor Antonio atravesó la distancia, pero la urgencia de sus palabras llegaba como un golpe directo a su conciencia. Miguel sabía que si le confiaba información a su superior, cada movida tendría que estar bien calculada, pues cualquier error podría costarle no solo su carrera, sino también su integridad. ¿Qué ha pasado?, logró preguntar, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Han comenzado a investigar las circunstancias de la muerte de la paciente. La dirección ha presionado para poner en marcha una revisión completa de los expedientes, explicó el doctor Antonio. Miguel sintió que la adrenalina empezaba a surtir efecto. Este podría ser el momento en que todo se desmoronara, no solo por él, sino por otros como la joven que había fallecido. La voz del doctor Antonio continuó, pero él no podía dejar de pensar en las revelaciones de los archivos. Mientras continuaban hablando, una idea le comenzó a ocupar más espacio en la mente: si el hospital estaba dispuesto a abrir los expedientes, eso significaba que su investigación había tocado un nervio sensible. Pero también representar un peligro inminente. Tenía que ser estratégico. Las próximas decisiones serían cruciales. Colgó el teléfono, y una vez más, la angustia se transformó en determinación. Este era un punto de inflexión. Ya no podía dar marcha atrás.
Con la visión clara del camino que debía seguir, se sentó de nuevo frente a su escritorio, inundado por la urgencia de la situación. Las notas desordenadas y los documentos estaban esperando ser organizados y analizados con un enfoque renovado. Las conexiones entre los casos que había elaborado en su mente durante los últimos días cobraban un nuevo significado. Miguel se zambulló en la búsqueda de patrones, tratando de unir los puntos entre las muertes trágicas que había revisado. La idea de que había fallos sistémicos en la atención médica que podrían haber sido evitados resonaba en su mente. No solo estaba investigando un caso, estaba cuestionando el sistema que lo había formado como médico. Sus dedos se movían rápidamente, recopilando información y creando una línea de tiempo. Poco a poco, las pequeñas piezas del puzzle lograron encajar perfectamente. Aunque la presión sobre él crecía, cada revelación lo convertía en un hombre más fuerte y decidido. El miedo que lo había acechado días atrás comenzaba a disiparse, reemplazado por la convicción de que lo que estaba haciendo era correcto. Sin embargo, fue en uno de los expedientes donde tropezó con un nombre conocido, el doctor Manuel Salazar, un cirujano que había sido respetado y admirado, pero que, tras varios escándalos de acusaciones de mala práctica, había desaparecido del mapa. Al buscar los antecedentes del doctor Salazar, encontró detalles que lo hicieron palidecer. Las similitudes entre su caso y varios incidentes que le fueron atribuidos antes de desaparecer eran inquietantes. Entonces, con el sudor perlándole la frente, comprendió que debía encontrarlo. Salazar podía tener respuestas. Pero eso tenía su propio conjunto de riesgos, la situación se había vuelto más compleja, y la verdad podría ser más peligrosa de lo que había anticipado. Sin embargo, no estaba dispuesto a dar un paso atrás ahora. Aquella búsqueda no era solo por la justicia de su paciente, sino por su propia redención personal. Mientras Miguel se preparaba para buscar a Salazar, recordó el comentario del doctor Antonio sobre una inminente revisión de expedientes y cómo eso podría hacer que sus esfuerzos se convirtieran en una carrera contra el tiempo. Sabía que debía actuar rápido. Casi como si lo hubiera convocado, su teléfono vibró de nuevo justo en ese instante. Era un nuevo mensaje anónimo: no tardes, Miguel. Hay ojos observándote. Cuídate. La advertencia caló hondo en su ser. Estaba más atrapado de lo que hubiera imaginado, pero la luz de la verdad brillaba más intensamente cuanto más se acercaba a ella. Miguel tomó una respiración profunda. El camino se estaba iluminando, pero la oscuridad también lo acechaba. Tendría que moverse con cautela, la verdad nunca había sido un camino fácil. ¿Cómo lograría salir a la superficie sin quedar atrapado en las sombras? Las manos temblorosas de la duda contrastaban con su creciente resolución. Miguel sintió cómo la tensión empezaba a formarse en su pecho. La revelación sobre el doctor Salazar era fascinante, pero a la vez aterradora. No podía permitirse perder de vista su objetivo, hallar la verdad detrás de la muerte de su paciente y absolverse en el proceso. Con una determinación renovada, comenzó a hacer una lista de contactos que podrían ayudarlo en su pesquisa. Cada nombre se convirtió en una línea de su nuevo plan, una estrategia construida en base a los fragmentos de información que había recopilado. Comenzó a recordar a antiguos colegas que habían trabajado con Salazar, aquellos que, sin duda, podrían ofrecerle pistas, pero también se dio cuenta de que debía tener cuidado. Cualquier paso en falso podría ponerlo en la mira de aquellos que deseaban silenciar sus averiguaciones. Cuando llegó a casa esa noche, la soledad lo envolvió. Se sentó en el borde de la cama, buscando equilibrio entre su fervor por la verdad y el miedo crónico que lo acechaba. La advertencia del mensaje anónimo resonaba en su mente. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, pensando en todos los que ya no estaban y en lo que había quedado de ellos. ¿Había alguna forma de que las muertes de esas personas sirvieran para algo más que ser un mero recuerdo? La urgencia pesaba sobre él como una losa. Esa noche, no pudo cerrar los ojos. Se hizo un propósito:
al amanecer, se acercaría a alguien que había sido el brazo derecho de Salazar, la doctora Elena Ruiz. Ella había trabajado a su lado durante años y, aunque desapareció del circuito médico después de la controversia, su silencio era tan ruidoso como cualquier escándalo que hubiera podido surgir. A primera hora de la mañana, Miguel estaba de pie frente a la casa de la doctora Ruiz, el corazón latiéndole con fuerza. Golpeó la puerta con firmeza, sin saber si estaba haciendo lo correcto. Al abrir ella, su cara reflejaba sorpresa y recelo. No esperaban ver a alguien del hospital de nuevo. Sin embargo, Miguel se armó de valor. Elena, necesito hablar contigo. Es importante, dijo, sin poder ocultar la urgencia en su voz. Ella lo observó, sus ojos mostrando una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿De qué se trata?, respondió, cruzando los brazos. La conversación que siguió giró en torno a los acontecimientos que había desencadenado la muerte de su paciente. A medida que Miguel compartía los detalles, notó que la doctora Ruiz se iba relajando poco a poco. Las palabras fluyeron, cada revelación una chispa que encendía una llama en su interior. Con cada dato que proporcionaba, entendía más el alcance del encubrimiento que había tenido lugar. La doctora Ruiz, finalmente, compartió su propia experiencia trabajando junto a Salazar y las irregularidades que había presenciado, dándole a Miguel información que parecía sacada de un thriller médico. Sin embargo, en el momento más crítico de la conversación, un golpe repentino en la puerta interrumpió su intercambio. La tensión en el aire creció mientras ambos se miraban. Laura, la secretaria del hospital, asomó la cabeza por la puerta, pálida y visiblemente alterada. ¿Han encontrado algo más en los archivos, Miguel? Algo que podría cambiarlo todo. El corazón de Miguel se detuvo en seco. La revelación de Laura podría ser la clave que uniera las evidencias, pero también podía implicar un riesgo monumental. La curiosidad y la inquietud se mezclaban dentro de él, desafiándolo a enfrentarse a lo desconocido. ¿Era este el momento decisivo que cambiaría el curso de la investigación, o un nuevo callejón sin salida? La verdad estaba más cerca, pero las sombras también se acercaban rápidamente. ¿Se atrevería Miguel a seguir ese camino peligroso? La noticia del descubrimiento de Laura dejó a Miguel en un estado de tensión constante. La verdad que había estado buscando era ahora solo un rumor, un susurro en el aire que podía desvanecerse en cualquier momento. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. Miró a la doctora Ruiz y luego a Laura, sintiendo que en ese pequeño grupo se gestaba una línea de defensa contra la injusticia. ¿Qué has encontrado?, preguntó Miguel, tratando de calmar el torrente de emociones que lo invadía. Laura hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Parece que hay documentos adicionales en la oficina administrativa que nunca fueron ingresados al sistema. Documentos que hablan de exámenes y antecedentes de pacientes que Salazar nunca reportó. Esto podría ser la base de pruebas que necesitamos para abrir el caso nuevamente. La posibilidad de que un nuevo rayo de esperanza emergiera del caos era electrificante. Sin embargo, también era aterrador. Miguel sintió la responsabilidad aplastante que llevaba sobre sus hombros. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? En su interior, la respuesta se formulaba: estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No podemos dejar que se archiven esos documentos, afirmó con un fervor renovado. Si hay algo que puede ayudar a Valeria y a todas las mujeres que han sufrido en silencio, debemos asegurarnos de que se use a favor de la justicia. Tanto Laura como Elena asintieron. En ese instante, Miguel comprendió que había conectado no solo con sus dos aliadas, sino con la fuerza que provenía de unidas capaces de enfrentar el oscuro sistema médico. Eran tres voces resonando juntas, dispuestas a desafiar el silencio que había imperado por tanto tiempo. Decididos, se dirigieron a la oficina administrativa. El corazón de Miguel palpitaba con fuerza y la adrenalina fluía en sus venas.
Al llegar, una sensación de inquietud se apoderó de él, sabían que lo que hacían podía desencadenar grandes repercusiones. Sin embargo, el deseo de encontrar la verdad era insuperable. Mientras buscaban entre archivadores polvorientos, los minutos parecían eternos. Finalmente, se encontraron con un espacio que pareció haber sido olvidado por el tiempo, donde esperaban hallar respuestas, algo que podía cambiar la narrativa. Con cada carpeta que revisaban, la sensación de urgencia aumentaba. Esto es lo que necesitamos, murmuró Laura, levantando un documento desgastado. Los ojos de Miguel se iluminaron al ver la información detallada, historias de pacientes que habían sido desestimadas y diagnósticos que nunca fueron divulgados. Como un rompecabezas, empezaron a encajar las piezas. Era la evidencia que necesitaban. La conversación se tornó rápida y decidida. Con sus hallazgos, Miguel empezó a visualizar cómo articular su evidencia hacia sus colegas y la dirección del hospital. Su mente estaba desenfrenada, ¿podría conseguir el apoyo que necesitaba para desmantelar ese sistema que tanto daño había hecho? Mientras salían de la oficina, el aire fresco de la mañana les pareció un bálsamo revitalizante. Habían estado al borde de una revelación crucial, y Miguel sintió como la presión en su pecho comenzaba a abrirse paso hacia un nuevo sentido de claridad y propósito. Al poco tiempo, Miguel se encontró nuevamente frente a su equipo en la sala de conferencias. El ambiente, antes tenso y dividido, ahora parecía más receptivo. Con la evidencia reunida, Miguel se armó de valor. Era el momento de enfrentar el desafío más grande de su carrera. Hoy, no solo hablaré de los hallazgos del caso de Valeria, sino de un patrón que evidencia la falta de transparencia en nuestra práctica médica, comenzó, sintiendo su voz resonar con firmeza. Necesitamos confrontar lo que hemos permitido. Las miradas alrededor de la sala cambiaron. Al principio, la incomodidad daba paso a la curiosidad. Presentó los documentos que había reunido, y como lo habían hecho en días anteriores, las conexiones entre los casos emergieron. Las preguntas comenzaron a formarse en las mentes de sus colegas. Miguel no solo había aportado pruebas, sino que había encendido un fuego que, esperaba, llevaría a un cambio significativo. El doctor Antonio levantó la mano, su rostro lleno de preocupación. Miguel, esto es una acusación seria. ¿Estás preparado para lo que eso significa? Sin embargo, en la voz de Antonio no había un rechazo, sino una invitación a reflexionar juntos. Sí, estoy preparado. He pasado un tiempo lidiando con las incertidumbres. A veces, la verdad puede ser desalentadora. Pero también es liberadora, respondió Miguel. Las palabras parecieron resonar en un plano más elevado, retumbando en cada rincón de la sala. Las historias de Valeria y de las demás mujeres empezaron a tomar forma en su discurso, transformándose en un testimonio poderoso que atravesó a cada uno de sus colegas. La energía del momento se sentía palpable, un campo de posibilidades que probablemente resonarían fuera de aquel cuarto. Podemos cambiar esto. Podemos crear un legado de transformación y sanación. La lucha no ha acabado, debemos hacerlo juntos, enfrentando nuestra verdad, clamó Miguel, sintiéndolo resurgir una confianza esencial en su ser. A medida que el debate avanzaba, otras voces se unieron al diálogo. Sus colegas empezaron a cuestionar los métodos, a explorar la necesidad de una revisión. Y lo que inicialmente parecía un debate formal, se convirtió en una plataforma donde se alzaban voces que, hasta ahora, habían permanecido silenciadas. La sala se iluminó con una renovada energía, un esfuerzo colectivo que empezaba a tomar forma. Miguel observó cómo, poco a poco, el ambiente se transformaba en un terreno fértil para el cambio. No solo estaba luchando por la verdad de Valeria, sino que había creado un movimiento que resonaba más allá de su propia historia. La transformación de Miguel no solo se podía ver en su determinación, sino que la sentía palpitar en el aire alrededor de él.
Había conquistado un espacio para el diálogo, donde antes solo había existido el silencio. Finalmente, al concluir la reunión, Miguel fue rodeado por sus colegas, algunos de los cuales expresaron sus preocupaciones, pero todos compartieron un entendimiento mutuo de la importancia de lo que se había discutido. Lo haremos bien, Miguel. Te respaldaremos, dijo el doctor Antonio, mientras otros comenzaban a ofrecer su apoyo. La presión en el pecho de Miguel fue reemplazada por un profundo suspiro de alivio. Ayudar a Valeria a encontrar una voz allá afuera, no era solo una victoria para ella, sino para todas las mujeres que habían permanecido en la oscuridad. Al salir de la sala, se sintió diferente. Ahora podía conocer el peso de su propósito. Había logrado no solo hallar la verdad, sino también establecer un camino donde el sufrimiento no sería ignorado jamás. En su interior, una sólida confianza se había establecido, un sentido de compromiso que se convertía en una fuerza indestructible. Miguel sabía que la lucha apenas comenzaba, pero no había vuelta atrás. La vida de Valeria y de tantas otras mujeres había sido una llamada de atención. Una necesidad intrínseca de recordar que, detrás de cada historia, había un espíritu que exigía ser escuchado. Nunca había estado más seguro del camino que había elegido. El futuro era incierto, pero lo que sí sabía era que, a partir de ahora, la verdad no temería a ser desapercibida. Y con ese nuevo amanecer, estaba listo para abrazar lo que vendría, sabiendo que su voz ahora resonaría con fuerza. Ahora es su momento. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las futuras historias dramáticas y emocionantes que nos esperan. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo nos ayude a compartir este mensaje poderoso y comenten con sus reacciones y teorías sobre lo que les espera a estos personajes. Además, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten oír esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de auténticos defensores de la verdad. No esperen ni un segundo más.